¿Deben callar las mujeres en la iglesia? En 1 Corintios 14, 34 al 35, leemos: Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hablemos un poco acerca del contexto de la ciudad de Corintios. La iglesia ubicada en la región de Corinto estaba plagada de serios problemas tanto morales como doctrinales. Era una importante ciudad, comercial sobre todo, situada en una encrucijada de rutas marítimas, donde floreció en ella el flagelo del libertinaje, hasta el punto que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sensualidad. El verbo corintianizar significaba literalmente libertinaje desenfrenado. El culto pagano, impregnado de la superstición y el misticismo, empezó a influir en algunos cristianos. En las religiones de aquel tiempo, los trances o el hablar en forma extraña en medio de un éxtasis mostraba el estado espiritual del hombre. Según Nilsson, el punto más importante de esos movimientos era la comunicación con el mundo de los espíritus y lo divino. Esas religiones de misterios se distinguieron por su carácter emocional y el éxtasis místico, que solo unos pocos podían experimentar. Por lo tanto, Pablo se ve obligado a abordar los dones espirituales en respuesta a esos malos usos que se estaban haciendo con ellos, en especial las primitivas concepciones del gnosticismo traída por falsos apóstoles. En el capítulo 14, Pablo señala que esas lenguas son expresiones sin entendimiento, causantes de alborotos en las iglesias, confundiéndolas en la propia doctrina. Era considerado por algunos cristianos gnósticos que se debía alcanzar ciertos niveles espirituales para perfeccionar sus saberes. Dominar esos niveles suponía dominar lenguas que solo podían entender esas entidades abstractas. En su contexto, Pablo señala que el hablar en lenguas no edifica a la iglesia, al menos que haya un intérprete que traduzca el mensaje. En ausencia de uno, la persona solo se edifica a sí misma. Es evidente que los cristianos de Corinto estaban dando importancia a esas dominaciones y no al mensaje profético. También asume que él habla más lenguas que todos, pero sus palabras son en una lengua entendible y no en lenguas extrañas. La acción de callar. ¿Por qué Pablo insta a las mujeres a permanecer en silencio? En el contexto del capítulo se denota que había un problema con las lenguas y lleva a dos aplicaciones. Primero, es contra el desorden. Por lo menos existen tres órdenes de parte del apóstol para que se conserve el orden. Primero, contra el desorden. Existen tres órdenes por parte del apóstol para que se conserve el orden, como leemos ahí en la Biblia. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 28. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. 1 Corintios 14, 30. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. 1 Corintios 14, 34. En total, se les dice a los hombres y las mujeres que callen en la iglesia para conservar la armonía. No se les está prohibiendo completamente hablar. El término callar, sigao en griego, es usado de forma intransitiva en los tres casos, demostrando la necesidad de silenciarse en ciertos momentos, como encontramos también referencias en Lucas y en Hechos. Y esto es justamente para conservar un orden. Esto demuestra que las mujeres debían callar en ciertos casos, pero podían hablar, ya que Pablo habla de las mujeres que profetizan, por ejemplo en Hechos 21:9 o en 1 Corintios 11:5. También sus ayudantes, Filipenses 4:3. De hecho, en su carta a Tito, Pablo aborda la necesidad de que las mujeres ancianas enseñen a las demás mujeres cristianas. Tito 2:4. Segundo, el contexto cultural, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La palabra griega nomos señala que esta ley era una costumbre, posiblemente de los judíos o griegos.
Aunque en ambos casos culturales no era bien visto el que la mujer hablase delante de los hombres. Otro motivo puede ser que las mujeres gnósticas y algunas ex sacerdotisas convertidas al cristianismo podían estar haciendo alborotos o discutiendo con los hombres, cuestión que culturalmente no era permitido, y esto podía traer oprobio al Evangelio. El apóstol Pablo no estuvo exento a las necesidades sociales y de las cuales él mismo estaba impregnado. Entonces, ¿a quién debe su misión? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿En qué contexto está la sujeción? La sujeción es de la mujer a su marido, no de la mujer hacia los demás hombres en general. Véase Génesis 3:16. Así las mujeres en el Antiguo Testamento pudieron ocupar altos cargos en la sociedad judía. Tales casos demuestran que no debían sujecionar a otros hombres. Entre ellas están María, la hermana de Moisés, la profetisa Débora, quien era esposa de Lapidot, Esther y otras. Si el culto de las congregaciones casas cristianas del siglo I después de Cristo tenía el mismo sistema que las sinagogas, donde las mujeres estaban separadas de sus esposos, por motivos de orden era indecoroso el comunicarse de un extremo a otro, porque podía traer perturbación en el culto. De hecho, el aprendizaje de las mujeres aquí expuesto sigue conservando la forma de una situación cultural de la época. La educación en el mundo antiguo era solo para los hombres, y las mujeres solo podían aprender oficios de sus hogares y algunas otras cosas que sus esposos les enseñaran. Pese a esto, el término griego hipotazo, que se encuentra en voz pasiva, se extiende también a los hombres y al cuerpo de creyentes. El hombre y la mujer, al tener entrada por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, dejan ambos de ser carnales, sarquicos en griego, respondiendo a los designios espirituales, neumáticos en griego. La sumisión cristiana. Esto es importante. Pablo exhorta: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21, Colosenses 3:18, Tito 2:5. Esto demuestra el principio activo del verbo hipotás en griego. Es cierto que las mujeres deben sujetarse a los hombres, pero también estos deben sujetarse a las mujeres. La sumisión debe ser mutua. Efesios 5:21 es la base de los versículos 22 al 29. Toda acción que proceda a realizarse entre los esposos debe partir de ese principio. Segundo, sumisión y redención. Todo creyente siempre debe tener una disposición sumisa. La gracia salvífica de Cristo no distorsiona este concepto. En sus propias enseñanzas, el que quiera ser mayor debe ser el menor. Mateos 20, 25 al 27. Y el que quiera poseer ganancias celestiales, sirva primero a su prójimo. Mateo 20, 28. Pablo podía exhortar a los esclavos cristianos en someterse a sus dueños, sirviéndoles con una actitud mansa, de una persona libre en Cristo y no con un carácter áspero, como dice ahí en Tito 2, 9 al 10, lo cual no denota que el apóstol estuviera a favor de la esclavitud. La libertad del cristiano reside en Cristo y en su servicio a los demás. Tito 3, del 1 al 8. Tercero, nuestro mejor ejemplo, la sumisión de Cristo. De ella se puede extraer, y más allá de las cartas de Pablo u otros apóstoles, de su ejemplo, como dice ahí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 4 al 8. Por la misma cosmovisión mundanal, la sumisión de Cristo ha sido tomada como inferioridad divina por las corrientes antitrinitarias, siendo el Padre mayor que el Hijo. Pero más allá de esto, el principio es que teniendo todo el dominio, siendo igual al Padre, tomó la forma de siervo. Así como Él dio ejemplo, su iglesia también debería imitarlo.
siendo la sumisión de la mujer dentro del entorno de su hogar hacia su esposo como conviene en el Señor, no afecta el liderazgo de las mujeres en la iglesia. La prohibición no tiene nada que ver con la autoridad eclesiástica. La preocupación de Pablo es la relación tanto entre esposos como el debido uso de los dones. Entonces, ¿qué concluimos? La forma en que Pablo expone el uso de los dones señala que el contexto de su declaración no gira en torno a una restricción e impedimento para las funciones y liderazgo de la mujer en la iglesia. El asunto que atañe es sobre el desorden que se estaba llevando a cabo por la imprudencia de los hombres y mujeres, que no estaban apreciando debidamente los beneficios de los dones. Su exposición de silencio abarca las dos dimensiones, orden y cultura. Como se ha visto, los dones y ministerios no tienen límites. Así las mujeres pueden ocupar cargos de dirigencia, respetando ambos puntos y teniendo a sus esposos como sujeción en amor, dentro del Señor, mas no en inferioridad. La interpretación y significado de este pasaje para los adventistas, desde la época de Elena de White hasta la actualidad, ha sido muy claro. Pero los jerárquicos, quienes están impregnados de la teología calvinista, copiando al pie de la letra lo que dice Wayne Grudem, han tratado de darle otra aplicación a este texto sacándolo fuera de sus correctas aplicaciones. El calvinismo interpreta este pasaje como, primero, prohibición de que las mujeres tomen parte activa en la enseñanza y predicación. Segundo, prohibición de las mujeres en el ministerio o liderazgo de la iglesia. Y tercero, deben guardar silencio en la congregación. Las mujeres pueden y deben predicar en público o privado, testificando de Cristo y enseñando a otros a comprender dichas verdades. Recuérdese que la primera evangelista fue la mujer samaritana, y quienes anunciaron al Cristo resucitado fueron justamente las mujeres. Por último, Elena de White jamás citó este pasaje, y menos para aplicarlo contra el liderazgo de las mujeres en la iglesia y el ministerio, a las cuales ella apoyó. Ella creía, al igual que los pioneros, que este pasaje fue escrito bajo una circunstancia particular y no debe sacarse de su contexto, como hacen los que se oponen al liderazgo femenino. Entonces, ¿qué podemos resumir? No callen las mujeres en la iglesia.